Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este espacio de reflexión filosófica para hablar en esta ocasión de las críticas de Hamann a Kant y al movimiento de la Ilustración. En un video anterior habíamos visto la postura de Kant acerca de la Ilustración, justamente en un artículo que él escribe para una revista donde responde a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Tanto Kant como Mendelssohn escriben en esa revista y dan su, digamos, su punto de vista acerca de qué es el pensamiento ilustrado. Lo que vamos a ver nosotros es las críticas que Hamann le va a hacer al movimiento de la Ilustración, pero fundamentalmente a Kant. Hamann, que es un contemporáneo de ellos, un amigo de Kant, va a ser, digamos, un crítico de ese movimiento. Muy bien. A ver. Bueno, hacemos un repaso de la autonomía de la razón como uno de los factores fundamentales que aparece en el pensamiento de la Ilustración. ¿No? La noción de autonomía y supremacía de la razón y ese acto emancipatorio, ¿no? La razón emancipadora. Pero a la vez, al final de ese texto de Kant, queda una duda de cómo entender esa libertad de pensamiento cuando esa libertad se encuentra con un límite, es decir, que se encuentra también con sus propios límites. ¿Cómo se da esa relación entre esa autonomía y la subordinación que Kant también la menciona, en esos usos que se hacen de la razón? Entonces, Hamann va a ir por ese lado, digamos, la crítica de Hamann va a venir por ese lado. Una de las críticas que le hace. Bueno, Hamann, amigo y crítico de Kant, es uno de los pensadores de la Ilustración, pero es un crítico, ¿no? Uno pensaba, digamos, con una postura opuesta a sus contemporáneos acerca de lo que era el movimiento de la Ilustración. Nació en Königsberg en 1730, estudió Derecho, Teología, se dice que no terminó ninguna de las dos, que era un hombre bastante desordenado en su vida, ¿no? Algo contrario a Kant, como sabemos, ¿no? Pero bueno, en sus escritos él abordó muchos temas interesantes como la razón, el lenguaje, la religión, la libertad. Y la verdad que hizo planteamientos muy quizás adelantados para su tiempo, podríamos decir, muy interesantes, su manera de entender el lenguaje, la religión. La verdad que es un autor que sorprende cuando uno lo lee. No es muy conocido el autor, quizás en la carrera no lo estudiamos, pero cuando uno tiene oportunidad de leer, se sorprende bastante. Es un autor, la verdad que tiene una capacidad de reflexión muy interesante y un espíritu crítico acerca de sus contemporáneos que es fascinante. Su manera de escribir también, su estilo. La verdad que es un autor que es muy necesario para poder entender un montón de cosas. Sobre todo cuando habla de cuestiones de creencia y la racionalidad, cómo separa esas dos cosas. Bueno, en fin, muchísimos temas que son muy interesantes. Pero lo que nosotros vamos a ver es puramente la crítica que él le hace a Kant. Entonces, en su vida también tuvo hubo algunos acontecimientos importantes. Uno de ellos fue el viaje a Londres, donde él viaja por cuestiones de negocios. Esos negocios no funcionaron, el viaje no fue lo esperado, y él entra en una crisis personal, tiene una nueva experiencia de conversión al cristianismo, ¿no? Y ahí comienza una nueva perspectiva acerca de la realidad, ¿no? Y él, cuando vuelve de ese viaje, comienza con una producción intelectual muy importante. Uno de sus escritos más importantes es una crítica a la racionalidad. Es decir,
y acá podemos ver cuál va a ser su postura ante el pensamiento ilustrado, ¿no? Es una crítica a la racionalidad. Pero bueno, no vamos a adelantar, vamos a ir directamente a lo que él, a las críticas sobre Kant, ¿no? Creencia y razón son dos cosas que van por distintos caminos para Hamann. Y esto es importante tenerlo en cuenta para poder entender las críticas que él va a hacer al pensamiento ilustrado. Él resalta la figura de Sócrates cuando critica la racionalidad, ¿no? Relaciona la ignorancia de socrática con el sentimiento, ¿no? El sentimiento, la creencia no tiene nada que ver con la racionalidad, no necesita pruebas. Aquello que es o aquello que se cree por fe. Es decir, todo lo que uno acepta por fe, como en el caso de lo que sería la religión, no necesita un fundamento para comprobar que esto es así. Va por otro camino, se encuentra en un orden diferente. Y eso es lo que él, tiene como base para criticar a los autores de la Ilustración alemana. Bien, la crítica a Kant, una de las críticas la vamos a encontrar en la carta que él escribe a Jacobo Kraus. En esta carta, escrita en 1784, Hamann hace referencia a Mendelssohn y a Kant sobre aquellos artículos publicados en la revista que mencionábamos antes en el video anterior. Él presenta su propia postura y cuestiona la postura kantiana. Y una de las cosas que él menciona en su crítica es la noción de minoría de edad. Recordemos que para Kant justamente la Ilustración era la salida de la minoría de edad, y la minoría de edad consistía en aquel que permite que alguien piense por él, que un tutor piense por él. ¿Se entiende? Alguien que está bajo la tutela de otro. Eso es lo que entiende Kant por la Ilustración. Entonces él va a criticar esa postura. Y va a criticar también la autoculpabilidad. Es decir, para Kant era aquel que permanecía en la minoría de edad, era justamente el culpable, por no pensar por uno mismo. Bueno, eso también va a ser criticado por Hamann. Bueno, la noción de minoría de edad. Hamann señala que Kant no identifica a ese otro. ¿A qué otro? ¿A qué otro? Justamente al que Kant dice que sería el tutor de aquel que está en la minoría de edad. Hamann lo que sostiene es que Kant nunca menciona quién es ese que es el tutor de aquel que está en la minoría de edad. No lo menciona. ¿Y quién podría ser ese que sirve de guía a quien permanece en la minoría de edad? O sea, ¿quién es ese que es el tutor de aquel que permanece en la minoría de edad? Eso es lo que se pregunta. ¿Y qué es lo que dice? Lo primero que dice es que la incapacidad no es realmente ninguna culpa. ¿Por qué? Porque él entiende que en realidad aquel que está en la minoría de edad, que Kant dice que es culpable, para Hamann dice que no, que justamente lo invierte. Él va a decir que aquellos verdaderos culpables son los tutores. Y esos tutores los va a identificar. Y vamos a ver ahora con quién lo identifica y qué es lo que dice acerca de eso. Y ahí está la cuestión de autoculpabilidad. ¿Por qué? Porque aquel que se encuentra en ese estado es culpable por no querer salir y no querer pensar por uno mismo. Por estar en la comodidad de que otro piense por él. Ante la pregunta planteada, Hamann señala que ese otro es el correlato necesario de la dependencia de la tutela. Es decir, para que haya gente de la minoría de edad, tiene que haber tutores. Pero ¿quiénes son estos tutores? ¿Quiénes son? Eso es lo que se pregunta Kant.
Hamann. Y él mismo es el culpable de tal dependencia. O sea, el tutor en realidad es el culpable de la dependencia de aquel que está en la minoría de edad. Lo que quiere señalar es que en esa relación Kant concibe injustamente como culpable al que está siendo guiado por otro, cuando en realidad la culpa es del propio tutor, dice Hamann. ¿Ven cómo invierte? Ya no es culpable, porque, digamos, ahora lo podemos pensar ahora, ¿no? Cuando Kant dice que aquel no quiere salir de la minoría de edad o que está en esa comodidad y es culpable, en realidad lo que está haciendo Hamann está reflexionando y diciendo, no, él no tiene la culpa, el que está en la minoría de edad, la culpa la tiene el tutor. Es ese el verdadero culpable. Y ahora vamos a ver por qué. Es él quien en su rol de guía tiene la pretensión de ver con claridad y por lo tanto tiene la responsabilidad. Es decir, ¿por qué tiene la responsabilidad y por qué él ve con claridad? Porque se supone que él no está en la minoría de edad. Él es el tutor, aquel que puede pensar por sí mismo y que en este caso está pensando también por otro. Entonces, lo que dice Hamann es que él tiene justamente la responsabilidad y no aquel que está o que estaría en la minoría de edad. Hamann dice lo siguiente: ¿dónde reside entonces la incapacidad o la culpa del falsamente acusado menor de edad? Eso es lo que se pregunta Hamann. ¿En su propia pereza y cobardía? Vuelve a preguntar. No, dice, reside en la ceguera de sus tutores, que se hacen pasar por hombres capaces de ver y que, por eso mismo, deben asumir toda la responsabilidad de la culpa. ¿Se entiende cómo Hamann lo que hace? Invierte ahora y les echa la culpa directamente a los tutores. Porque ellos son, en realidad, los que tienen la capacidad de ver y aún así no asumen la culpa y la culpa la tiene aquel que directamente ni siquiera está pensando. ¿Se entiende la crítica? Pero hay un poquito más todavía. ¿Cuál es el problema? El problema que se observa, o el problema que observa Hamann, es que sin esta clase de tutores no habría minoría de edad. Eso es lo que él dice, ¿no? Sin estos tutores, sin esta clase de pensadores que dicen que, o que son, digamos, los que ven realmente con claridad, sin ellos no habría minoría de edad. Por tanto, no solo cargan la culpa a quienes están bajo su guía y no asumen su responsabilidad, sino que además son ellos la causa del problema que señalan. Es decir, ellos están señalando un problema de aquellas personas que no piensan por sí mismos o que no están utilizando la libertad para pensar, pero en realidad son ellos los culpables, dice Hamann. Entonces, y le agrega algo más a esto que puede sonar gracioso. El propio Kant pertenece a esta clase de tutores. Ya directamente lo culpa Kant. Dice, la culpa de los tutores y Kant es uno de ellos. Hamann considera una burla hacer culpables a los que están bajo tutela, cuando los verdaderos cobardes, fíjense el lenguaje, ¿no? Cuando los verdaderos cobardes son los tutores que no salen de las comodidades de sus casas y desde allí acusan de cobardía a los menores de edad. Aquellos que son los que piensan y demás acusan de cobardía a los que permanecen en la minoría de edad, pero en realidad esto no es así, según él. En realidad la culpa la tienen justamente los tutores. Para Hamann, la cobardía de Kant reside en que habla y acusa desde la comodidad, que también incluye un respaldo del poder político de turno a quien él mismo responde. ¿Se entiende? No habla solo de una comodidad de estar en el lugar, sino una responsabilidad también de respaldo del poder político, donde él realmente por eso puede decir lo que dice. Muy bien, sigamos avanzando. Los usos de la razón. Acá también va a haber una crítica acerca de esto. Para Hamann, esta distinción de los usos de la razón, ¿se acuerdan el uso público y el uso privado de la razón que aparece en el texto de Kant y que mencionamos en el video anterior? Hay dos usos acerca de la razón. Entonces, Hamann dice que esta distinción de los usos de la razón es cómica, porque intenta unificar dos naturalezas, la del menor de edad y la del tutor.
Esto presenta una contradicción y es el eje del problema. Y acá lo va a describir con, digamos, con una metáfora, ¿no? Con una analogía. ¿De qué me sirve el vestido de fiesta de la libertad si en casa llevo atuendo de esclavitud? ¿De qué me sirve a mí poder pensar en el uso público de la razón, poder decir las cosas como son, cuando en realidad el mayor tiempo lo paso con atuendo de esclavitud? Dice Hamann, ¿no? Cuestionándole a Kant. Su pregunta hace alusión a que se otorga plena libertad en el uso público y a la vez se la restringe en el uso privado. Entonces él por eso dice, ¿no? ¿De qué me sirve tener en ocasiones especiales vestido de fiesta cuando en mi casa estoy con atuendo de esclavitud? Entonces, compara ese vestido de fiesta como el suntuoso postre y a ese atuendo de esclavitud lo compara con el pan de cada día. Es decir, estoy en la mayor parte del tiempo estoy con el atuendo de esclavitud. Así el atuendo de esclavitud con el que se vive día a día, y solo en ocasiones se puede usar el vestido de fiesta. ¿Se entiende? Es el atuendo de esclavitud con el que uno está constantemente y en alguna ocasión puede usar vestido de fiesta. ¿Cómo entender entonces aquel sapere aude a la luz de las críticas de Hamann? ¿Cómo comprender la libertad de pensar por uno mismo? ¿Cómo lo entendemos? Es evidente que desde esta perspectiva crítica la postura de Kant no puede sostenerse. La pretensión de una razón emancipadora y de una libertad para salir de la tutela de otro no es otra cosa que una ilusión encubierta por aquellos que promovieron la iluminación del movimiento. ¿Se entiende? Esta es la crítica que Hamann le va a hacer a Kant. Muy interesante, ¿no? Y en realidad hay mucho más. Y como vuelvo a decir, el lenguaje con el que habla Hamann es muy interesante, muy atrapante, ¿no? Es un hombre que critica de esta manera, hace críticas fuertes y hasta por momentos parece que se burla, ¿no? de sus contemporáneos, pues esos grandes pensadores. Es decir, no solo se opone en las ideas del pensamiento, sino que también en su estilo de escritura también se está separando de ellos. Así que es un autor muy interesante para seguir estudiando. Muy bien, esto era lo que queríamos mostrar para poder complementar con el video de Kant que vimos anteriormente. Así que bueno, nos veremos en la próxima con otro video de alguna cuestión filosófica.